Carlos Magdalena es un horticultor estrella de los Reales Jardines de Kew en Londres y viene hoy a compartirnos el libro El Mesías de las Plantas, y vamos durante unos 45 minutos a poder conversar y a explorar con Carlos, que nos cuente un poco cómo ha sido todo este desarrollo horticultural en Kew y toda su historia alrededor de las plantas. Entonces, sin más, pues quisiera preguntarle a Carlos y darle la bienvenida a Jericó. Y bueno, contarle, si nos cuentas un poco qué te inspiró a escribir este libro. Bueno, creo que fue un poco el tema de que muy frecuentemente me preguntaba la gente por qué las plantas, cómo llegaste a ser un jardinero, por qué importan las plantas. No, había una serie de preguntas que yo estaba todo el día respondiendo lo mismo, ¿no? Entonces, tengo que confesar también que una compañía, Penguin, cuando yo estaba pensando esto, me ofrecieron la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, sencillamente salté en ello, ¿no? Y yo quería hacerlo más centrado en el mundo de las plantas, más que en mi persona, ¿no? Pero ellos no, ellos querían que contara eso, pero además que contara mi biografía. Y cuando pregunté cómo lo vamos a llamar, me dijeron, se va a llamar El Mesías de las Plantas. Y yo automáticamente dije, no, porque, ¿sabes? No me puedo llamar a mí mismo el Mesías de nada, ¿no? Pero fue como un requerimiento de o se llama así o no lo publicamos, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacer este ejercicio de por qué El Mesías de las Plantas, ¿no? Un capítulo, que fue la página más difícil para mí de escribir en todo el libro. Y bueno, la verdad que fue un proceso bastante didáctico para mí, ¿no? Porque es mi primer libro realmente, ¿no? Y había escrito muchas cosas antes, ¿no? A lo mejor notas de prensa, artículos sobre horticultura, artículos sobre ciencia, pero de repente te plantas con un ordenador, con una página en blanco y tienes que contar la historia de tu vida, ¿no? Y esto es un poco más complicado, porque cosas que a mí me parecen muy importantes en la infancia, a lo mejor al público general no le parecen tanto, y cosas que a mí me parecen muy cotidianas y muy mundanas, a la gente le parecen importantes, ¿no? Entonces, decidir cómo contar tu vida en un capítulo es un ejercicio bastante complicado. Y un poco en esos inicios en tu infancia en Asturias, ¿qué crees que te marcó el camino para enamorarte de las plantas, de la conservación? Bueno, creo que son una serie de factores, ¿no? Yo desde niño siempre tuve una afición muy grande por el tema de medio ambiente y de naturaleza. Yo creo que casi todos los niños tienen esa etapa en la que se sienten fascinados por el mundo natural y luego se desvían un poco por otros aspectos. Yo creo que tuve una especie de complejo de Peter Pan y no fui capaz de superar mi admiración por el mundo natural, ¿no? Pero también hay otras razones. Vengo de una familia que, por ejemplo, mi madre eran granjeros, ¿no? Y mi madre nació en 1929, y cuando tenía 10 años estalló la guerra civil en España, con lo cual durante varias décadas vivían un poco como de agricultura de subsistencia, ¿no? Había una situación económica en España que era terrible, ¿no? Y ella fue una señora que se crió sin electricidad y sin agua corriente, ¿no? Y en una forma de vida muy ancestral, porque Asturias es una zona de España muy montañosa, un poco son como mini Andes en España, y la gente tiene una forma de vida muy tradicional, muy, como si dijéramos, indígena europea, ¿no? En la que todo el mundo sabía el uso de las plantas locales, sabía el uso de los cultivos locales, y entró en contacto como con una especie de cultura muy de hace muchos años, ¿no? Porque yo cuando era un niño conocía a mi abuela había nacido en el siglo XIX, ¿no? Pero yo, sin embargo, vivía en una ciudad, una de las ciudades más grandes de Asturias, Gijón, que es muy industrial, ¿no? Y Asturias tiene esta paradoja en la que en el centro es muy industrial, muy contaminado, todo está destruido, pero coges un coche y en media hora estás en un bosque totalmente pristino, con osos, lobos, ¿no? Y desde muy pequeño aprendí que la presencia humana significaba la desaparición de la naturaleza, ¿no? Luego, Asturias es una zona que es un privilegio en Europa, ¿no? Los recursos naturales allí de biodiversidad son sin parangón, ¿no? Sobre todo lo que es la Europa atlántica, ¿no?
De hecho, Asturias se le llama la capital de la Costa Verde, ¿no? Todo el mundo en España en turismo habla de la Costa Blanca, la Costa del Sol, la Costa Brava, y normalmente hace referencia al tema de sol y playa, ¿no? Asturias era la Costa Verde, es un sitio donde llueve probablemente 300 días de 365. Y esto significa que tenemos una vegetación impresionante, ¿no? Entonces, un poco era el interés personal, el entorno familiar en el que me desarrollé, y un poco la historia biológica y cultural de la región donde yo vivo. Gracias. Y hay un tema fascinante en el libro y que es la formación horticultural, que es cómo es de relevante la formación de jardineros, no solo que, digamos, como decimos aquí en Antioquia, que tengamos buena mano, sino que es todo un tema de formación. Y particularmente a mí me pareció muy interesante cuando describes esa formación tan estricta en Kew durante 3 años, donde estuviste en formación horticultural. Cuéntanos un poco como esta experiencia y finalmente el mensaje que nos podrías dar a nosotros aquí en Colombia, un país donde no tenemos formación horticultural como tal, como cuáles serían esos retos de formación. Sí, existe un poco, yo creo que es un poco, es en la cultura de los países hispanoparlantes, ¿no? En España ocurre un poco lo mismo también, no hay tanta cultura a lo mejor de botánica o de horticultura, y tenemos a lo mejor la idea de que un jardinero es una especie de operario que va por ahí con unas herramientas y no tiene mucha cultura. Pero, por ejemplo, en otros países como Inglaterra, el príncipe Carlos no tiene ningún problema haciéndose unas fotos plantando patatas, ¿no? Que es una cosa que quizás a lo mejor en otras culturas sería un poco como no apropiado para alguien de esa alcurnia, ¿no? Sin embargo, en Inglaterra te da como estatus, ¿no? Alguien que aprecia el mundo natural y alguien que aprecia el tema de la jardinería es alguien cultivado, ¿no? Mira la palabra, cultivado. Entonces, en Inglaterra existía esa cultura y yo por eso tuve la obsesión de marcharme allí, ¿no? Y lo cierto es que la horticultura botánica, sobre todo, pero la horticultura en general y la jardinería, es una disciplina muy complicada y el que se atreva a decir que lo controla todo en esta disciplina miente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes muchas capas a ello, ¿no? Por ejemplo, como eres un trabajador manual, tienes que saber cómo tú trabajas y cómo tú no te dañas la espalda, cómo haces un trabajo más fácil. Pero también tienes una parte científica, ¿no? De cómo vas a, por ejemplo, modificar los suelos, cómo vas a poder cultivar una planta fuera de su entorno en otras circunstancias distintas. Tienes que saber legislación laboral sobre aplicar pesticidas. Tienes que tener conocimientos de diseño y artísticos, ¿no? Porque tú cuando diseñas un jardín, las cosas no salen y tienen pinta de ser bonitas solamente por coincidencia, ¿no? Cuando vas aquí, por ejemplo, al jardín aquí mismo en Jericó, ves que hay una organización y hay una distribución y hay distintas capas de árboles, ¿no? Hay unos árboles que son como tótems, hay otros que son como una capa un poco más debajo, luego hay otras que son... Es muy complicado y requiere muchos conocimientos, mucho estudio y sobre todo mucha pasión, ¿no? Esto es una cosa que yo considero que no se puede aprender bien sencillamente porque tú quieras aprenderla, ¿no? Como decir, bueno, quiero aprender a conducir, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener ese hambre de naturaleza, hambre de horticultura, hambre de hacer un entorno un poco mejor, ¿no? Y en Kew tienen este ciclo que se llama el Kew Diploma in Botanical Horticulture, en el que tienen esta mezcla mágica, ¿no? En el que tú trabajas cada 3 meses en una sección del jardín, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes estar 3 meses en la Palm House, que es un invernadero que crece en plantas tropicales. A los 3 meses a lo mejor te cuelgan de un árbol con cuerdas y una motosierra y tienes que andar haciendo de hombre araña. A los 3 meses a lo mejor te mandan al tema de cortar la hierba, ¿no? Y manejar todos los tipos de césped, todos los tipos de herramienta. Y a los 3 meses te mandan a las alpinas. Entonces, durante 3 años ganas una experiencia profesional práctica tremenda, pero cada año tienes 3 meses de ciclos académicos, ¿no? En el que se te dan lecciones de cosas como genética, química, micromorfología vegetal, un montón de cosas que son muy técnicas, ¿no? Entonces está el desafío de sobrevivir a esto, ¿no? Cómo una persona es capaz de subir a un árbol con una cuerda y cortar una rama a 25 metros sin tener vértigo y sin causar ningún accidente y a la vez contar una película sobre cómo funcionan los cromosomas en un estado de meiosis cuando existe una polinización, bla, 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 ¿no?
Entonces ahí es cuando te das cuenta de la diversidad, ¿no? de disciplinas que tienes que tener, ¿no? Obviamente nadie es el mejor a todo esto, pero todo el mundo es capaz de entender un poquito de todas estas cosas y luego tú en toda esta galaxia de conocimientos también te da la oportunidad de saber qué es lo que tú realmente eres mejor o lo que a ti te llama más, ¿no? Entonces sales de allí no solamente con un título, sino que sales con 3 años de experiencia en a lo mejor 8, 9, 10, 12 profesiones distintas dentro del mundo de la horticultura. Fascinante. Y un poco pasando ya al tema de conservación, una de las plantas en las que mencionas en tu libro y tal vez una de las primeras con las que trabajaste fue el café marrón. Sí. Y este café marrón tiene unas historias fascinantes que pues quisiera que nos compartieras. ¿Cómo te acercaste a esta planta? ¿Qué la tenía en peligro de extinción y cómo está ahora? Sí, bueno, esta planta es curioso porque no sé si yo salvé la planta o la planta me salvó a mí. Porque la historia es que yo trabajaba en Londres, trabajaba en un hotel y yo quería meterme por el mundo de la botánica. Entonces me fui, de botánica, ciencias naturales, paisajismo, algo en estas líneas. Entonces me fui de visita a Kew y descubrí que ahí era el sitio donde yo quería pasar el resto de mi vida, ¿no? O por lo menos un periodo bastante grande. Y lo que no sabía era cómo, ¿no? Entonces, de vuelta al metro, me senté en el metro pensando qué es lo que iba a hacer para intentar hacer algo con Kew. Y había un periódico, The Guardian Magazine, ¿no? Que es un periódico inglés de los más leídos. Y lo abrí, pasando página, de repente había un reportaje sobre esta planta, ¿no? Y decía, esta planta se consideraba extinguida, pero de repente en el 1980 un niño encontró la última planta de esta especie. Después de no haberla visto por 70 años, al borde de una carretera, un niño que estaba... Realmente fue un profesor que les dijo, niños, iros al bosque y cuando encontréis una planta que no hayáis visto nunca antes, traer una pieza y la intentamos identificar. Y de repente un niño vino con esta planta. Entonces se descubrió otra vez y se consiguieron, la gente entonces se volvió loca por esta planta. Todo el mundo quería un pedazo de ella, ¿no? Entonces pusieron una valla, la gente saltaba la valla, pusieron 2 vallas, la gente saltaba las 2 vallas y al final acabaron poniendo 3 vallas y cerrándolo arriba, ¿no? Y se decidió que había que mandar una rama a Kew, primero para verificar si esta especie era realmente la especie que se había descrito en el siglo XVIII y segundo para ver si alguien era capaz de enraizarla, ¿no? Entonces uno de los horticultores allí, de Kew, Dave Cook, consiguió enraizar una planta. Y de esa planta, cuando creció, otros esquejes generaron más plantas. Pero ocurrió una cosa muy curiosa, la planta nunca generaba semillas, con lo cual... se le llamaba el muerto viviente, ¿no? La planta zombie, porque aunque estuviese viva como ejemplar, estaba muerta como especie porque no se podía reproducir. Y el reportaje está en el Guardian, decía, y se exhibe en la Pall House en Kew. Y yo pensé, me la perdí, ¿no? Con lo cual tengo que volver a Kew. Y todo el mundo decía que era imposible, ¿no? El reproducir esta planta, mucha gente miró estudios científicos, es imposible, solamente queda una, a lo mejor es una planta estéril. Y entonces decidí que yo volvía a Kew y decidí aprovechar la vuelta para mandarle un mensaje al jefe de la Escuela de Horticultura donde se hace este Kew Diploma y en vez de mandarle mi currículum o mandarle mis cualificaciones, que no eran muchas, le pedí una entrevista breve, ¿no? Y me la concedió. Entonces me fui a Kew, vi la planta, me pareció una planta preciosa, una historia muy triste y fui a ver a esta persona en Kew. Y le dije, mira, no me vas a tomar en serio, pero yo sé una cosa que tú no sabes, ¿no? Que este jardín me necesita y además que yo necesito este jardín, ¿no? Y el tío se rió, ¿no? Y dijo, bueno, de todos los lunáticos que vienen aquí a contarme películas, la tuya es bastante excepcional, la verdad, ¿no? Y me comentó, digo, bueno, si tan claro lo tienes, que esto es así, te propongo algo, ¿no? Puedes trabajar gratis por 3 meses en un módulo que se llama de internship, ¿no? Y tú trabajas como cualquier otro empleado, pero no cobras, ¿no? Entonces, si te puedes mantener por 3 meses y eres tan bueno como dices que eres, pues a lo mejor te contratamos, ¿no? La historia, para resumirla, es antes de que yo terminara esos 3 meses, esta planta estaba ya dando semillas, ¿no? Y todo el mundo estaba asombradísimo, ¿no? Y además existía una cosa muy curiosa. Mi nombre es Carlos Magdalena Rodríguez. La planta se llama Ramosmania rodriguesi y vino de un sitio que se llama la Isla Rodríguez, ¿no? Entonces llamaba a la prensa y decían, ¿pero quién es Rodríguez? ¿El jardinero, la planta o la isla, no? Y yo decía, los tres. Y se quedaban así como, bueno, ¿esto qué es? De profecía de Excalibur, ¿no?
Y es curioso, ¿no? Porque dicen, yo salvé la planta. Bueno, la planta a lo mejor también me salvó a mí, ¿no? Porque me abrió una puerta inmensa, ¿no? En Kew. Y me dicen, yo salvé la planta. Y es mentira. La salvó el botánico que primero la descubrió, ¿no? La salvó los botánicos que después no la encontraron y la declararon extinguida. La salvó el profesor que le dijo al niño, vete al monte. La salvó el niño que tenía capacidad de observación y que se dio cuenta que en toda la isla nunca había visto esta planta, ¿no? Y la salvó el jardinero que enraizó el primer jardín, ¿no? Yo fui el que al final hice el último toque y rompió la maldición, ¿no? Y luego pareció una cosa muy curiosa, las semillas eran totalmente distintas. Las plantas que salían, ¿sabes? La planta adulta tenía hojas verdes redondas y esta tenía hojas como negras y largas, ¿no? Y todo el mundo me miraba con cara de, uff, este se está inventando una cosa aquí, ¿no? Pero resulta que en esa isla existían unas tortugas gigantes que eran los únicos herbívoros que comían las plantas, ¿no? Y no existía ningún mamífero. Entonces todas las plantas allí hacen eso, tienen unas hojas distintas a las hojas adultas y cuando crecen por encima de la altura de la cabeza de las tortugas, todas las familias de plantas cambian, ¡pum!, y se vuelven como plantas más normales de la familia a la que pertenecen, ¿no? Fascinante. Un poco entonces, si seguimos explorando todo este camino por la conservación y a veces esta suerte que han tenido estas plantas de encontrarte personas como tú, hay muchos casos a los que te has enfrentado y tal vez lo que mencionas en el libro, tu pasión por los nenúfares como la Victoria Regia en el Amazonas. Sí. Si nos cuentas un poco toda esta fascinación, cómo nace y también qué problemas de conservación están enfrentando muchas de estas especies. Sí, bueno, no sé muy bien lo que responder a esa pregunta porque yo tenía 5 años y estaba obsesionado con nenúfares ya y no sabía por qué. No, yo veía los nenúfares y me parecían fascinantes y yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo en que son preciosos, ¿no? Y que tienen algo especial que no se puede definir muy bien, ¿no? Entonces siempre me hacían esta pregunta y yo nunca sabía muy bien lo que responder, ¿no? Porque decir que te gustan porque te gustan, la verdad que no convence mucho, sobre todo a la ciencia o a la gente que te da dinero para hacer proyectos de conservación, ¿no? Pero bueno, aún así yo siempre me obsesionaron por alguna razón o por otra, ¿no? Y me pasó el caso con este nenúfar de Ruanda, ¿no? Que resulta que me entero que existe solamente en un sitio en Ruanda, en el que hay una fuente termal que sale agua y crea unas piscinas muy pequeñas que van bajando como si fueran escalera y cuando el agua enfría un poco, ahí hay como una especie de 6 metros cuadrados donde crecen estas plantas en todo el mundo, ¿no? Y no crecen en ningún sitio más. Entonces automáticamente te das cuenta, esto es una extinción esperando a ocurrir, ¿no? Porque claro, una cosa que solamente existe en 8 metros cuadrados de África, en un sitio donde hay agua y además el agua es caliente, es muy fácil que alguien llegue, extraiga el agua, la utilice para cualquier razón y destruyan el tema, ¿no? Entonces me enteré que el botánico alemán que la había descubierto, que solamente la había descubierto en los años 80, más o menos en la misma época cuando descubrieron esta Ramosmania, ¿no? El café marrón, había mandado 2 plantas al Jardín Botánico de Bonn. Y yo tengo este tipo de obsesión que yo creo que tenemos todos, ¿no? Que siempre quieres lo que no puedes tener, ¿no? No sé si me explico. Si algo es fácil, aunque tenga flores así de grandes, llega un momento que cansas, ¿no? Entonces escribí a Bonn y les dije, si tenéis semillas de esta planta me gustaría cultivarla para que hubiera más sitios donde se podría cultivar, ¿no? Para tener más garantías de que eso sobreviva. Y la respuesta fue imposible, no hay forma de reproducir esta planta. Y automáticamente dije yo, ahora sí que necesito encontrar el porqué, ¿no? Porque todo tiene su porqué. Nada es difícil o fácil porque sí. Todo tiene una razón, ¿no? Y con horticultura hay veces que un pequeño cambio, yo siempre digo, como la famosa frase inglesa, ¿no? Que dicen, doing something is easy if you know how. Pues con las plantas es lo mismo, ¿no? Crecer plantas es fácil si sabes cómo, ¿no? Entonces, seguí insistiendo, mandarme semillas, y al final por aburrimiento me las mandaron, ¿no? Y me encontré con lo mismo que se encontraron ellos, ¿no? Intentabas cultivarlas, no crecían, entonces piensas en plan con mentalidad un poco científica y dices, bueno, ¿será que a lo mejor necesitan una temperatura distinta? O a lo mejor necesitan un pH del agua distinto, o a lo mejor necesitan agua más dura o agua más blanda. Y pruebas todo esto y piensas todos los factores que afectan a la planta, luz, temperatura, pH, suelo, todo. Y pasaba una cosa muy curiosa, nada parecía afectar
a la planta. Todas crecían igual de mal y al final morían, ¿no?, desde semilla. Entonces, curiosamente, un día estaba cocinando tortellini en casa, viendo las burbujas de agua salir, me di cuenta de que todas las plantas necesitan algo que nosotros nunca les damos, ¿no? Y que además tenemos demasiado de ello, que es el dióxido de carbono, el famoso dióxido de carbono que va a acabar con todos nosotros. Pero claro, cuando estás debajo del agua, hay plantas que en un contenedor pequeño o una especie de entorno pequeño agotan ese dióxido de carbono y no son capaces de crecer, ¿no? Entonces había dos opciones, una que es la cara, que es comprarte un equipo de estos de inyección de dióxido de carbono en el agua, que me estaba imaginando yo mentalmente ir a mi jefe a decirle, gasta dinero en esto, y cuando él pregunte, ¿seguro que va a funcionar? Tú dices, no, pero bueno, tampoco podemos probar nada más. O hacer las cosas más fáciles, ¿no?, que es en vez de poner el dióxido de carbono en el agua, poner la planta en el aire, ¿no?, con lo cual las cultivaba a lo mejor solamente medio centímetro debajo del agua, con lo cual cuando la semilla germinaba ya tocaba la superficie. Porque curiosamente yo nunca había visto una foto de cómo esta planta crecía en la naturaleza. Yo solamente sabía una especie de artículo muy pequeño escrito en alemán que yo no entendía, que me lo tradujo un estudiante alemán. Y efectivamente, cuando las plantas estaban cultivadas de forma muy poco profunda y tocaban el aire, entonces automáticamente empezaron a crecer. Yo, bueno, me alegré porque, bueno, era como una especie de desafío, pero la cosa no llegaba a más. La cosa llegó a más cuando de repente florece y una ilustradora botánica de Kew empieza a hacer un dibujo. Y ella el dibujo lo hace con la planta delante, pero como la planta era pequeña, se la llevaba a veces al herbario, que es donde ella dibuja. Y por coincidencias del destino, el botánico alemán estaba de visita en Kew y venía de Ruanda, donde había comprobado que había una gente de una empresa que hacían extracción de cemento, habían canalizado toda esta agua para hacer lavandería para la gente que estaba ya sentada con este tema de cemento. Y miró así de lado y vio una señora pintando esta planta. Y dice, ¿de dónde está pintando esta planta? Y le preguntó. Le dijo, sí, hay un español allí en Kew, tiene 15 o 20, ¿no? Y él tiró la maleta y vino corriendo al hotel. ¿Dónde están? ¿No? Porque él estaba escribiendo un artículo declarando la extinción de esta planta. Porque las que había en Alemania se las había comido una rata, porque habían intentado, estaban como restaurando el invernadero donde las cultivaban, ¿no? Entonces fue un poco como salvado por la campana o por el tortellini, ¿no? Y fue un poco como que, porque no me quiero ni poner en la situación de que a lo mejor ese día hago pizza y se extingue una especie, ¿no? Entonces fue bastante curioso, pero volviendo al por qué me gustan los nenúfares, me preguntaba la gente de los medios de comunicación, me decía, pero bueno, ¿para qué queremos este nenúfar? ¿No? Es un nenúfar bastante pequeñuco y no tiene mucha... Y yo al principio decía, yo no sé para qué lo necesitamos, algún día a lo mejor lo sabremos, ¿no? Y curiosamente existe en el tema de investigación, de biología, existen siempre esos modelos que se utilizan como animales, ¿no?, o como plantas. Por ejemplo, en ciencia de animales y de medicina siempre se utilizan las moscas en la fruta, se utilizan las ratas de laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú haces todos los experimentos como un animal estándar, entonces todo el mundo los puede replicar y mirar si tú estás en lo cierto o no. En plantas, el único modelo que existe es la Arabidopsis thaliana, ¿no?, que es una planta que pasa desde semilla a fructificar en 18 días y es bastante pequeñita, con lo cual es perfecta para, por ejemplo, modelos de genética, ¿no? Se pueden investigar los genes que tiene allí y como desde que la siembras hasta que florece pasan 17 días, tú puedes investigar muy rápido. Pero claro, años después se dieron cuenta de que esta planta no era una buena idea, ¿no? Porque si una planta tuviera una mutación y tú la quieres permanecer con esa mutación, no puedes porque se te muere a los 18 días y las semillas pueden tener o no tener esa mutación. Luego también esta es una planta de la familia del repollo. Y esto, en lo que es la escala de evolución de plantas, está muy arriba, con lo cual puede haber genes en las plantas que están más abajo que se hayan perdido. No es una planta, como se podría decir, basal, ¿no?, o ancestral. Y siempre se había pensado en que quizás se podrían utilizar nenúfares, porque los nenúfares tienen mucha importancia evolucionaria, ¿no? Son de las plantas más antiguas con flores, ¿no?, de las que existen hoy en día. Son una especie de fósiles vivientes, pero tampoco están como congelados en el tiempo. Ellos siguen evolucionando y nuevas especies siguen generándose constantemente. Pero ¿qué ocurre? Que si tú intentas hacer, por ejemplo, el Victoria regia, ¿no?, el amazónica o cruciana, que es una planta gigantesca, necesitas mucho espacio en el laboratorio para cultivarla. Y no está muy bien, no es muy fácil tener estanques para hacer... Si tienes que cultivar 25.000 nenúfares, necesitarías una extensión gigantesca, ¿no?
Entonces, tienen otro problema. Muchos de ellos tienen muchos pares de cromosomas, ¿no? Los animales normalmente tenemos 2 pares de cromosomas, somos todos diploides, pero las plantas pueden tener 2 pares, 15 pares, 16 pares, y la mayor parte de los nenúfares tienen un genoma enorme y muchos pares de cromosomas. Con lo cual, si tú apagas un gen, solamente lo apagas en uno de los 15 cromosomas. Con lo cual, ese mismo gen está en los otros 14, con lo cual el impacto para el observador va a ser muy pequeño. Y resultó que este nenúfar no solamente es el más pequeño en tamaño, sino que tiene el genoma más pequeño, es diploide y tiene muy pocos cromosomas, con lo cual es perfecto para hacerlo un modelo genético, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en 1 metro cuadrado puedes tener 100 plantas. ¿Qué ocurre además? Que también la puedes florecer en 2 meses desde semilla. ¿Qué ocurre además? La puedes mantener viva por 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Con lo cual se convirtió en el candidato perfecto para un modelo de genética. Una especie que no sabíamos que existía desde los 80 hasta los 80 y que se podía haber extinguido, ¿no? Con lo cual, ¿para qué sirven los nenúfares? Ahí tienes un ejemplo, ¿no? De cómo nunca puedes saber para qué sirve todo, ¿no? Sencillamente tienes una paleta biológica y cuando tienes muchas especies tienes muchos colores y cuando tienes pocas especies tienes pocos colores, ¿no? Súper. Nos piden del público arriba que tú puedes hablar un poco más despacio. Vale. Listo. Entonces queríamos seguir. La respuesta es, no sé si puedo, lo intentaré. Sí, por favor. Perdón. Ahora, continuando un poco más en el tema más del proceso de escritura, quisiera que nos contaras un poco cómo fue ese proceso de escribir este libro. No es fácil pasar de un tema netamente de conservación, de ciencia, a hacer un libro, diría yo, muy exitoso en el tema de divulgación, donde se combina como de una forma muy bonita y muy precisa el tema de aventura en las exploraciones, pero también describes las especies que muchas veces nosotros como botánicos nos enfrentamos a comunicadores o a otras profesiones que nos piden que no hablemos mucho de eso porque la gente se va a aburrir, pero en el libro logras transmitirlo y también logras contar con muchos colores y con una descripción muy preciosa el mundo naturalista de todas estas plantas. Sí, es curioso porque este libro no lo escribí, lo hablé, ¿no? El tema es, primero acepto escribir un libro y luego me dicen que lo tengo que tener terminado en 6 meses, ¿no? Y te quedas como petrificado, ¿no? Porque nunca he escrito un libro, no sé muy bien qué película voy a contar y cómo hago yo esto, ¿no? Yo no soy un escritor. Entonces, cuando planteé esto al editor de imposible, porque cuando hablo, me acabáis de comentar que hablo muy rápido, ¿no? Entonces, no me da tiempo a pensar mucho lo que quiero decir. Hablo directamente desde lo que me sale, ¿no? Pero cuando escribes es mucho más despacio y entonces empiezas las dudas. ¿Digo esto ahora o lo digo luego? ¿Lo digo así o lo digo así? Y después pasa la mañana y no escribiste una página, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, te ponemos un escritor negro, ¿no? Que a veces la gente piensa que si tienes un escritor negro entonces tú no eres el autor del libro y no es así. No es así por muchas razones. Primero porque es un libro que primero es mi experiencia personal, ¿no? Y de biografía en los primeros capítulos y el resto es un montón de plantas que yo tengo en la cabeza y un montón de viajes y un montón de historias que yo no pretendí en ningún momento tirar de mis notas ni de mis datos. Yo lo quería hacer de forma espontánea porque si no es así no conectas. Entonces lo que hice fue coger el escritor negro y siéntate aquí y píllate unas aspirinas porque te voy a dar un dolor de cabeza bastante grande. Entonces, en vez de escribirlo, lo hablé, ¿no? Y además es muy curioso porque luego tuve que volver otra vez a reescribirlo, ¿no? Porque dices, bueno, pasifloras hay 500, 600, 700, bueno, no importa, ya lo miro luego. Hay 500 especies de pasiflora en Sudamérica, ¿no? Y tú sigues, porque eso no te quita como si fuera la fluidez de lo que quieres contar. El hecho de que haya 500 o 600 es realmente irrelevante, solamente significa
darte una idea, ¿no? Y el hecho de que hoy haya 500 no quiere decir que mañana venga otro botánico, haga una revisión y las corta 400, o de repente alguien descubra en una zona de Bolivia otras 50. Entonces, lo conté. Fue un poco de lo que yo sé, de mi experiencia personal. Ahora aquí te cuento esta película y después a mí me viene escrita en papel, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que dices tú, bueno, ¿qué fácil es esto? Pues no, no es fácil para nada, porque te mandan el tema y tú empiezas a leer y dices, yo no dije eso. Se le olvidó poner lo otro. Ahora que leo esto, me acuerdo que hay otra historia que es todavía más interesante, ¿no? Con lo cual, primero lo hablé, después lo reescribimos y vuelta para adelante y vuelta para atrás. Y cuando terminé, que prometimos que iba a ser en 6 meses y no lo fue, fueron 8, dices, ¡buf!, terminé. ¿Y qué va? ¿Qué va? Porque luego lo mandas al editor y tienes estas guerras, ¿no? De que el editor no te lee todo el libro y luego vuelve y te dice, bueno, esto es interesante, lo otro no. Ellos te leen un capítulo y de repente dicen, ¿pero por qué me estás contando esta película aquí? Esto no tiene sentido. Ignorando que en el capítulo siguiente es cuando esto tiene sentido. Entonces, escribí más palabras en emails discutiendo con el editor, con la otra persona, con el otro, ¿no? Que en lo que es el texto, ¿no? Y llegó un momento que el libro creo que tiene 400.000 palabras y el manuscrito original tenía 800.000. Pero en emails yo creo que gasté, no sé, todas las palabras del mundo, ¿no? Y el resultado final, estoy bastante contento con él, ¿no? En el sentido de que muchas veces la gente me dice, oh, es que parece que estás hablando cuando escribes. Yo, no lo parece, es que lo estaba, ¿no? Y es como que me sirvió un poco como para encontrar mi estilo literario, ¿no? Que es encontrar a alguien que sea capaz de entender lo rápido que habla y escribirlo a la vez, ¿no? Y luego tener estos editores y esta gente para guiarte un poco, ¿no? Expanda aquí, que es muy interesante, corta el rollo acá, que a lo mejor se te fue un poco la olla, ¿no? Como quien dice, ¿no? Porque con todo este tema de naturaleza sabes dónde lo empiezas, pero no sabes dónde lo terminas, ¿no? Porque no sabemos dónde termina el conocimiento de esto, ¿no? Una cosa que me parece fascinante es que la gente me dice, sabes mucho de plantas, ¿no? Y yo me achico, ¿no? Porque no sé nada, ¿no? ¿Cómo no sé nada? Hay 400.000 especies de plantas, 400.000 especies de plantas. Y yo creo que podrías gastar 3 vidas estudiando solo una, ¿no? Y cada respuesta que sacas te abre 3 preguntas más, ¿no? Que a lo mejor tienes respuesta rápida o a lo mejor tienes que esperar 15 años a que estés cocinando tortellini para que te salga la respuesta, ¿no? Entonces, el libro es como una especie de conversación de 3 días, ¿no? De larga, contando un poco mi carrera. Pero una cosa que sí que tenía clara es que en botánica y en horticultura, aunque hagan falta muchos estudios, sí que hay este problema cuando tú hablas en ciencia, muchas veces hablas un idioma que nadie entiende, ¿no? Con la ciencia, que es necesario porque tienes que ser muy preciso, ¿no? Pero tú coges una rosa y le coges a un escritor y que te la describa, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Y es poesía pura. Y si tú coges la descripción botánica de rosa, bueno, antes de que la termines estás durmiendo ya, ¿no? Porque empiezan a contar de que si los tiene 16, entre 16 y 25 estambres que son de este tipo, del otro, del de más allá de la moto. Y esto no te sirve como botánico para identificarlo, pero no te sirve como humano para entenderlo. No sé si me explico. Necesitas contar la historia de la rosa a nivel evolutivo, a nivel de dónde vive, cómo crece, qué personajes hay alrededor, qué animales interaccionan con ella, cuál es el problema, cuál es la solución, ¿no? Entonces intenté tirar por el medio, ¿no? Ser científicamente preciso, pero sin que la academia me estropee la historia, ¿no? Si esto tiene sentido. Y creo pues que lo conseguiste perfectamente. A mí me da curiosidad y yo creo que al público también nos le puede dar curiosidad sobre esos capítulos que no salieron publicados. Nos cuentas que habían 400.000 palabras, sí, y en el inicial habían 800.000. Sí. O sea, ¿qué historias te hubiera gustado a ti que quedaran y de pronto no están en este momento en este libro? No, básicamente las historias yo creo que se incluyeron todas, ¿no? Fue un poco el tema de
a lo mejor reducir unas y expandir en otras. Y luego también fue un poco que a lo mejor no es tan evidente, pero si miras en varios de los capítulos, por ejemplo, mi vida personal a lo mejor explica un poco la vida de cualquier naturalista, ¿no? ¿Qué es lo que te fascina y por qué? Yo creo que nadie llegó a los 20 o 30 años y dijo, yo quiero ser naturalista. Yo creo que todos los naturalistas desde niño ya tenían esa afición. Después hay este problema de ser naturalista y trabajar y vivir de ello. Ahí hay un puente que no se sabe muy bien cómo lo vas a conseguir. Y yo cuando entré en Kew ya tenía 28 años, ¿no? Y parecía que no iba a trabajar de esto. Entonces es un poco el darle a la gente un poco de indicaciones cómo llegas allí, ¿no? Y un poco la conclusión es porque sí, ¿no? Porque tú tienes esa determinación y no te rindes, ¿no? Y sigues y sigues y sigues y sigues hasta que un día lo consigues, ¿no? Pero luego cuando entras en la parte de aventuras, la decisión final, porque hay más países a los que he ido y hay más plantas de las que podía hablar, era sin que fuera evidente el poner un ejemplo con cada capítulo de cómo la horticultura y la botánica es importante para la humanidad, ¿no? Y cómo, ¿sabes?, intentar poner todos los problemas, todas las soluciones y cuál es el poder de la horticultura, ¿no? Por ejemplo, en Mauricio se explica por qué las cosas se extinguen y por qué, cómo se puede rescatar una planta de la que quedan 3 o 4, ¿no? Y cómo se propagan plantas. En Bolivia es como la horticultura y el saber algo de tema forestal puede tener un impacto en las comunidades locales, ¿no? Cómo ellos pueden plantar y reforestar su entorno sin destruirlo. Esto en una selva. En Perú es más el tema de las zonas áridas, ¿no? De cómo de vitales las zonas verdes en este tipo de entornos y cómo enlazarlo con las culturas indígenas, ¿no? De las culturas nazca, cómo las culturas nazcas probablemente colapsaron mucho antes de que llegaran los españoles por fracaso medioambiental, ¿no? Al cortar todos los árboles, sus sistemas de irrigación, en la siguiente fenómeno del Niño arrasó todo, que lo que generó una hambruna, lo que generó que colapsó el imperio de la civilización nazca. En Australia es la importancia de ser un horticultor. ¿Cómo puede un horticultor apoyar la botánica, la taxonomía, ¿no? Cómo tú de repente llegas a un estanque en el este de Australia y hay una planta y tiene unas características. Cómo de repente coges un avión y vas al centro y tiene otras características y entonces nombras otra especie. Cómo de repente coges otro avión y te vas al oeste de Australia y tiene otras características y te nombras otra especie. Y de repente llego yo y me hago todo el transecto en todoterreno y te encuentras que estas 3 variedades realmente no son 3 especies porque en el camino te encuentras todas las variedades en el medio, ¿no? Y cómo esa descripción botánica, que es muy aséptica, sin ver la planta, es convincente, pero cómo cuando tú como horticultor las cultivas todas juntas en las mismas condiciones, te das cuenta de que las 3 realmente son una muy diversa, ¿no? Carlos, entonces, disculpa, sí. Nos piden otra vez que sí. Puedes hablar un poquito más despacio. Eres fantástico. Ya. Pero no te estamos entendiendo nada. Qué pena. Habla despacio, por favor. Queremos entender todo. Vale, sí, lo intentaré. El problema es que puedo hablar despacio, pero en cuanto mi cabeza se va... Sí, bueno, pues imaginaros en inglés que las palabras son más monosílabas, ¿no? I can fly. Están asustados conmigo, ¿no? Porque hablo como... Y siempre que viene una televisión, siempre me dice todo el mundo, mientras hables despacio, todo va bien. Y yo siempre lo intento, pero en cuanto pasan 2 minutos, se me va. Bueno, no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin hacerte una última pregunta, que es muy breve porque ya se nos terminó el tiempo, sobre cuál es el mensaje que nos puedes dejar como ciudadanos, como naturalistas, como personas interesadas en conservación. ¿Qué podemos hacer nosotros desde Colombia para conservar muchas de las especies nuestras que están en peligro? Sí, bueno, yo creo que
Bueno, lo primero, Colombia es el país más biodiverso del mundo, ¿no? Brasil tiene un poco más especies, pero es 10 veces más grande. Entonces creo que el mejor regalo que Colombia le puede hacer a la humanidad es proteger su biodiversidad, ¿no? Eso es un regalo que le puede hacer el mundo y que a la vez es un regalo que os podríais hacer a vosotros, ¿no? El desafío es bastante difícil, ¿no? Y muy grande. Y básicamente la pregunta es ¿cómo nos salvamos a nosotros de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que un poco la respuesta es el conocer, ¿no? Tú no puedes conservar o salvar o proteger algo que no conoces, ¿no? Y creo que en estos días es más relevante que nunca, ¿no? Vivimos en un mundo muy digital, muy mediático y yo creo que los niños hoy en día no tienen las mismas oportunidades que a lo mejor tenía yo, educado por una madre que vivió en 1929. Creo que vivimos cada vez más y más separados de la naturaleza, ¿no? Y creo también que en cualquier profesión que se tenga siempre puedes contribuir, ¿no? Pues, por ejemplo, si eres un profesor, la educación medioambiental podría ayudarte a contribuir a la conservación. Si eres un abogado, a lo mejor puedes defender causas medioambientales, ¿no? Si eres un artista o incluso un rockero, puedes influir a tus fans para que tengan un poco de conocimiento y un poco de respeto por esto, ¿no? Con lo cual no te hace falta que seas un científico o un horticultor. Todas las profesiones creo que tienen un impacto en cómo podemos transformar el mundo, ¿no? Pero sí que está claro que en todos estos desafíos que tiene la humanidad, las plantas creo que es una de las herramientas más fuertes que tenemos, ¿no? Son una de las únicas cosas que fijan dióxido de carbono, que es uno de los principales problemas que tenemos. Y en el proceso generan todo. Generan medicinas, generan fibras, generan alimentos, generan agua, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá la mayor parte del agua viene de los páramos, ¿no? De la vegetación del páramo, que es la que genera estos ciclos hidrológicos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mental todos para intentar poner en la agenda, sobre todo en la agenda educativa de los niños, la naturaleza y sobre todo las plantas, ¿no? Porque cuando tú no las conoces es todo un filtro verde, ¿no? Pero cuando los conoces te das cuenta de que es el pegamento verde que pega a los ecosistemas del mundo, ¿no? Gracias. Gracias. Pasamos entonces a las preguntas. Pasamos entonces a las preguntas del público. ¿Sí está aprendiendo? Ah, bueno. Carlos, hola, por aquí. Hola. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, pero solo te puedo hacer una. Menos mal que hablo rápido. Sí. Y voy a escoger la que más me está, digamos, aquí haciendo así en la cabeza. Y es que tú tuviste una relación con la naturaleza muy cercana desde que eras chiquito, desde que eras pequeño. Sí. Y es también evidente, o sea, ya hay evidencias de que esa relación es importante para cuando uno es adulto poder generar una relación de respeto hacia la naturaleza y de no sentirse por fuera de la naturaleza, sino parte de ella. ¿Cómo crees tú que en el mundo actual en el que vivimos, que cada vez estamos más lejos de la naturaleza, podemos empezar a generar esas emociones y esos sentimientos de cercanía otra vez? Yo creo que hay que darle a la gente a conocer la naturaleza, ¿no? Hoy en día te puedes pasar meses y meses sin darte cuenta de que tú eres una parte de un ecosistema, ¿no? El agua viene del grifo, la comida viene de la nevera, ¿sabes? No existe la relación, no existe esa mentalidad en la que existe ese entendimiento de dónde vienen las cosas, ¿no? Y qué cosas son las que verdaderamente importan, ¿no? Por ejemplo, todo el aire que respiramos ha sido fotosintetizado por una planta, ¿no? El oxígeno es común en el universo, pero no se encuentra en la forma de O2, ¿no? Reacciona y se fija y
Y básicamente, sin las plantas esta conversación no podría ocurrir, estaríamos ya asfixiados en el minuto número 2, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos a la gente de su entorno urbanita diario y les ponemos la naturaleza delante de sus narices y a la vez lo hacemos de forma divertida y entretenida, porque si no, nunca va a funcionar, ¿no? Hay cosas que también me dan esperanza, ¿no? Por ejemplo, todos los niños, incluyendo el mío, que anda por aquí, creo, tienen este momento de fascinación de naturaleza, ¿no? Las ranas, los bichos, les encantan, ¿no? Hay que meterles más de eso y menos de coches y también. Entonces, eso para la gente que está ahora creciendo, ¿no? ¿Cómo hacer esto, el cultivar esa pasión que casi todos los niños tienen? Hay otra cosa que me da esperanza. Por ejemplo, venía por esta cuesta para abajo y que venga un tipo aquí que viene de Inglaterra pero que nació en España a contar no sé qué película de plantas y que esté el auditorio lleno, me da un montón de esperanza, ¿no? Así que no sé, aunque me haya llamado mi editor el Mesías de las plantas, ¿no? No hay ninguna razón por la que nosotros no nos salvemos de nosotros mismos, porque este es el problema, ¿no? Realmente el problema no es la naturaleza nos va a destruir, es nosotros estamos destruyendo la naturaleza, ¿no? Y yo creo que es muy importante el entender dos cosas. Como especie, nunca vivimos como individuos, siempre vivimos como comunidad. Y como especie, nunca vivimos como la única especie. Siempre fue una relación con otras especies. Unas son un problema y otras son una solución, ¿no? Y es imposible escapar de esto. Yo creo que si no entendemos esto, no se ha entendido nada, ¿no? Buenas tardes. Bueno, agradecer la presencia de ustedes y aprovechar bueno, voy a ser vocera de una preocupación que estamos teniendo algunas personas en Jericó. Estamos viendo que los pomos están desapareciendo y he observado en Medellín que había tantos pomos y tantos lugares que se llamaban Los Pomos, Vivero Los Pomos. Realmente en Medellín también está desapareciendo esa especie. Y aquí en Jericó lo estamos constatando. Yo me hago vocera porque en un pequeño territorio que tenemos hemos observado eso. Todavía existen los árboles, pero no han vuelto a dar fruto en muchos años. Primero caminábamos por el río Piedras y por la zona de cafetales y habían muchos potreros llenos de pomos. Están ahí, pero no han vuelto a dar fruto y se están secando. Entonces, ya que estamos aquí reunidos, hay mucho jericuano, pues otras personas de todas partes, investiguemos qué va a pasar o qué está pasando con los pomos. Muchas gracias. Sí, en esa línea está claro que los mejores guardianes del entorno es la gente que está más cercana a ella, ¿no? Por supuesto que, no sé, por ejemplo, organizaciones como Q, que están muy lejos, pueden ayudar en todo esto, pero sí que la importancia de la gente protegiendo su entorno más inmediato es un arma muy fuerte, ¿no? Si vosotros investigáis esto y como quien dice, concienciáis a la gente de aquí, investigáis, dais soluciones, es mucho mejor que nadie viniendo del espacio exterior a solucionar este problema, ¿no? Y está claro que lo que acabas de hacer ahora, por ejemplo, es una parte, ¿no? La primera cosa que tienes que hacer es darte cuenta de cuál el problema es, ¿no? Y seguro que este problema viene por una razón y seguro que este problema se puede solucionar de alguna forma u otra, ¿no? Hola, por acá, arriba. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo no soy jericuana, pero pues acabo de llegar acá y me encuentro con un grupo de campesinos que en este momento están defendiendo, pues, o están en un plantón, en una vereda, porque están protestando contra la Anglo Gol Ashanti. Por las exploraciones que están haciendo en este territorio,
para la exploración minera. Hay como un desconocimiento sobre los efectos que tiene la minería en nuestros territorios y sería muy importante saber pues, qué podemos decir sobre esto y sobre un contexto que está tan cercano. Tú que tienes conocimiento sobre, pues, sobre los efectos que tiene la minería en la naturaleza. Sí, esto es un problema a nivel mundial, ¿no? Y el tema de la minería es muy complicado, porque por un lado, yo veo como hay recursos mineros que son necesarios para la humanidad, pero también hay muchos que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hace poco tener un meeting en Kew Gardens y vino uno de una compañía minera a decirnos que iba a abrir una mina en África que iba a producir 4 veces la producción mundial de oro, ¿no? De hierro, perdón. Y cuando le pregunto, yo creo que si la producción de hierro hoy es 1, ¿por qué tú quieres extraer 4? Y no tenía una respuesta para esto, porque asumía que hierro 4 veces más dinero, ¿no? Pero tú tienes que poner esto en un contexto. Si hoy el mundo funciona con 1 de hierro, ¿por qué tú quieres hacer una minería que va a producir 4, ¿no? No tiene ningún sentido. Luego hay cosas que a lo mejor son más necesarias y creo que el oro no es una de ellas, ¿no? Es más que nada el valor monetario, que a todos nos gusta y que yo, como cualquiera que está aquí, le encantaría tener 5 kilos de oro aquí justo al lado. Pero ¿qué ocurre? Que lo de la minería, a mí lo que me preocupa es que abres una mina, desplazas gente, abres pistas, llegan gentes que son furtivos, que cazan en el bosque, que entonces cortan el bosque. Abres una caja de Pandora bastante complicada, ¿no? Y después, 10 años después, por razones económicas, ¿no? De que el precio de este producto baja o sube, o que de repente, a lo mejor en Asia también abren un montón de minas, no es rentable y se cierra. Y deja detrás una zona de desolación, unos ríos contaminados, unas poblaciones desplazadas, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la minería tiene que ser una conversación a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos y cuál es la forma mejor de extraerla de forma más sostenible con el menor impacto posible? Porque tengo la sensación de que hoy en día no se hace así, ¿no? Se hace de, si puedo conseguir que el presidente de un país me dé una concesión aquí para sacar esto que va a generar este dinero, ya no hay nada más que pensar. Y yo creo que hay mucho más que pensar, ¿no? Porque hay muchas formas también de hacer minería, ¿no? Hay minería a cielo abierto, hay minería soterrada, es muy complicado, porque no existe solo la minería, ¿no? ¿La minería de qué? ¿La minería de qué? ¿Dónde? ¿La minería de qué? ¿Cuándo? ¿La minería de qué? ¿Cómo? ¿No? Y esas respuestas muchas veces no se plantean antes de abrir estos recursos, ¿no? Sencillamente se dice, si abrimos esta mina, damos empleo a 20 personas, no te contamos por cuánto tiempo y va a generar no sé cuánto dinero y no se sabe muy bien para quién, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que haber minería, pero hay que hacer un ejercicio mental muy fuerte para decidir minería dónde, cuándo, cómo y dónde, ¿no? ¿Aló? Así, buenas tardes. Yo quisiera también como dar un llamado de atención a que no solamente son las plantas, sino que las plantas están ligadas a todo un entorno. En este caso específicamente a los insectos. Vemos que están acabando, ¿cuántos insectos han acabado? ¿Cuántos antes veíamos cucarrones, mariquitas, abejas, avispas? Y el acabar con estos animalitos, estamos acabando con las plantas. Entonces no podemos estar hablando de las plantas solas cuando las plantas están asociadas a una cantidad de animalitos que son los que nosotros por nuestras mismas formas de ir lo estamos acabando y por lo tanto estamos llevando a acabar con las plantas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero por ejemplo, puedo dar 2 datos. Hay 400.000 especies de plantas y hay cerca de 1 millón de especies de escarabajos. Casi todos los escarabajos, de una forma u otra, dependen de las plantas, ¿no? Porque aunque sea un escarabajo que sea carnívoro, va a comer un insecto que come una planta. Me explico, apoyando 400.000 especies, indirectamente se apoya a 1 millón de especies de escarabajos.
¿no? Es un poco empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos, ¿no? Y yo creo que las plantas son la base de la conservación que viene después, ¿no? ¿Me explico? Todos los insectos, más que nada, de una forma u otra, están relacionados con las plantas. Y la biodiversidad de plantas es más pequeña que la de insectos. Y sin embargo, la de insectos está directamente relacionado con 3 meses. Y ahí ves el animal que lleva la planta, ¿no? Como por ejemplo las pasifloras, ¿no? que están aquí, cómo están, por ejemplo, moviendo los zarcillos, y de repente cuando un zarcillo toca, la planta va, ¿no? Y empieza a agarrarla como si fuera un animal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que operan en una escala de tiempo que nosotros no somos capaces de entender rápidamente, ¿no? Y te requiere un tiempo el estudiar esto para comprenderlo, ¿no? Entonces, en conservación, yo creo que es vital que entendamos este tema de la importancia de las plantas a todos los niveles, no solamente para proteger a los insectos, sino para proteger el suelo, para proteger ecosistemas, para proteger el clima, para protegerlo todo, ¿no? Yo creo que es donde la conversación debería empezar, ¿no? Cómo proteger las plantas e incorporar los animales en esto.